pesar de que tienen matices diferentes, usamos los conceptos género negro, género detectivesco y género policíaco para referirnos a todo tipo de narraciones y sus manifestaciones derivadas, cine, ficción televisiva, cómic, en las que suele haber un investigador protagonista cuyo deber es resolver un crimen, normalmente un asesinato. Sin tener en cuenta que cada autor le añade sus particularidades, el género no se mantuvo inamovible. Un reflejo de esta evolución son los cambios que fue sufriendo el investigador protagonista, su signo de identidad. Vamos a intentar analizar este proceso a través de ejemplos de famosos investigadores de novelas detectivescas, personajes icónicos de la literatura universal que incluso han acabado dando el salto a la pequeña o la gran pantalla. Está generalmente aceptado que el género detectivesco nació en el siglo XIX, algo debido quizá a las circunstancias históricas del momento. Entre las precursoras, calificadas al principio como subliteratura, se suelen contar La piedra lunar de Wilkie Collins del 1868 y sobre todo Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, publicado en la revista de Filadelfia Graham's Magazine en 1841. Se considera la primera historia de detectives de la historia porque reúne todos sus elementos característicos. La policía no logra esclarecer un asesinato en París, por lo que se pide ayuda al detective aficionado Auguste Dupin, que hace gala de su gran cultura e ingenio resolviendo con rapidez el caso. El lector cuenta con todos los detalles, como si el autor le estuviese retando a que resolviese el misterio. Como será habitual al principio, es un amigo del protagonista el que narra la historia. Fue muy novedoso en su momento, siendo el primero de una serie de 3 cuentos protagonizados por Dupin, seguidos por El misterio de Marie Rouget y La carta robada. Dupin es considerado el primer detective de ficción, y sirvió de referente a Arthur Conan Doyle para dar vida a Sherlock Holmes, que nació en Estudio en Escarlata en 1887, y a su amigo y ayudante, el Dr. John Watson. Conan Doyle fundó lo que se conocería como Escuela Británica de Novela Policíaca, cuyos autores escriben habitualmente un tipo de novela que se ideó como juego intelectual para las clases altas, para que el lector intentase encontrar al culpable antes que el investigador. Para ello se le dan todas las piezas, fechas, horas, coartadas, y la trama se vuelve un rompecabezas. Estas historias se conocen como Who Done It, contracción de la frase Who Has Done It. Es la novela de detectives clásica, la de la considerada como la era dorada del género, aproximadamente entre los años 10 y 50 del siglo XX. Entre sus características destacan que hay una separación dual entre buenos y malos, que el culpable es descubierto gracias al investigador, que éste llega a la solución de un modo tranquilo y razonado gracias a pequeñas pistas, y que los hechos ocurren en un marco cerrado, es decir, con un pequeño grupo de personajes, de clase alta, y en una o varias localizaciones recurrentes, relacionadas con un estilo de vida pudiente, casas de campo, hoteles de vacaciones, mansiones. En definitiva, quienes llevaron el género a su madurez fueron Doyle y una serie de autores británicos que llegaron a fundar en 1929 el London Detection Club, asociación de autores ingleses de novela policíaca que creó una serie de reglas para el género y publicó historias colectivas. El arquetipo dice que el investigador puede ser un aficionado, un detective privado profesional o un policía. Es muy arrogante debido a su gran habilidad para resolver casos, pese a lo que es una persona de principios. Suele tener algún gusto refinado o peculiar. Pero evidentemente este prototipo se puede no cumplir. La gama de posibilidades es muy alta incluso al principio, cuando ya hubo autores que crearon protagonistas policías. Al principio solía usarse el detective privado o investigadoras mujeres. La primera detective de ficción fue Violet Strange, de la novela The Golden Slipper, de Anna Katharine Green. El detective de la novela británica clásica suele ser un investigador privado, que a veces va acompañado por un amigo que narra sus aventuras. Es una persona elitista, vanidosa, afectada y extravagante, pero también infalible, inteligente y analítica, muy conocedora de la naturaleza humana. Debido a esto suele ser condescendiente con la policía y con sus compañeros, a los que ve como inferiores. Pero siempre pilla al malo. Ve el crimen como algo irracional, como un acto cometido por culpa de emociones desbocadas, y de hecho el móvil suele ser el económico o el pasional. Se debe combatir con la razón, que siempre vence, por lo que cree en la justicia. Suele tener buena capacidad económica y posición social. Es una persona admirada y reconocida, incluso famosa, aunque al principio suele ser visto con desdén o condescendencia por el resto de personajes debido a su excentricidad. Con respecto a su aspecto físico, suele ser torpe, desgarbado o débil. Destaca especialmente en él que cuenta con algún gusto peculiar. Entre los ejemplos más conocidos de personajes de esta etapa podemos mencionar a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Es mundialmente conocido por su arrogancia, su astucia y sus conocimientos casi enciclopédicos, que le permiten resolver cualquier caso. Maestro del disfraz, boxeador, experto en química, pero es muy extravagante también. Le gusta fumar en pipa, la cocaína, el violín y la apicultura. El caso de Miss Marple, creada por Agatha Christie, es llamativo. Pese a que es estereotípicamente sagaz y débil, pues es una anciana, no es arrogante y ayuda a la policía aunque piense que su aportación no sirve de mucho. Pero acaba siendo fundamental, llegando a ganarse la confianza de los sospechosos por su apariencia dulce e inocente y a tenderles astutas trampas, demostrando su malicia y picardía. También fue creado por Agatha Christie Hércules Poirot,
un conocido detective belga que reside en el Reino Unido. Está retirado, pero trabaja en los casos que le llaman la atención por ser un reto intelectual. Es un hombre bajito y rollizo, con cabeza redondeada y un gran bigote. Pulcro, metódico, ordenado, afectado, elegante y caballeroso, muy egocéntrico y condescendiente. El comisario Jules Maigret, de Georges Simenon, destaca porque al contrario de los personajes habituales en esta etapa, es policía. Es muy compasivo y a veces deja escapar al culpable por entender su motivación o por ver su captura innecesaria para el bien de la sociedad. Es muy aficionado a fumar en pipa, a la cerveza y al calvados. La novela policíaca fue evolucionando hacia los años 20. Aunque no es exclusivo de aquí, fue especialmente patente en los Estados Unidos, donde se fundó una escuela literaria en la que el juego intelectual dejó de ser el objetivo principal, naciendo la novela negra. Esto fue causa del contexto de crisis que sufría tras la Gran Guerra, la Gran Depresión y el reinado de la mafia por la instauración de la ley seca. Una serie de autores buscaban más realismo y usaban el crimen como móvil para denunciar la degradación de la sociedad. Esta segunda escuela intenta reflejar la dura realidad de la época, las injusticias, la inseguridad. La ambientación se vuelve sórdida y oscura, y la división entre buenos y malos se difumina. Además, en la trama predomina la acción sobre el intelecto, pues este tipo de novelas comienzan a ser un fenómeno de masas, y lo que demandaba la sociedad no eran puzzles de lógica. Por ello, la narración es dinámica, sencilla y directa, llena de tiroteos, peleas, violencia. Los crímenes no son ya ingeniosos, sino brutales. A pesar de que el arquetipo de detective se suele mantener, los de esta etapa tienen un carácter algo diferente al de los personajes de los escritores británicos. Siguen siendo investigadores privados, pero ahora son perdedores. Son amargados, deprimidos y desencantados, personas solitarias y derrotadas, obsesionadas con su trabajo, pero muy inteligentes y astutas. El detective tiene un código de pensamiento inflexible pero personal. Es moralmente gris y no se diferencia mucho del criminal, y de hecho no duda en resolver los casos con violencia o intimidación, aunque es también reflexivo y filosófico, en busca de la verdad. Resuelve los casos fácilmente sin dudar en saltarse la ley. La justicia gana, pero no la razón. Su posición social es baja y además no suele tener mucho dinero. Con respecto a su consideración social, infunde temor, sobre todo en los criminales por su modo violento de hacer las cosas. Su aspecto físico es fuerte e intimidante, y suele estar muy aficionado al tabaco y al alcohol. Entre los investigadores de esta etapa destacan Sam Spade, de Dashiell Hammett. Amargado, violento, pesimista y cínico, es un detective privado sin corazón, mentiroso y desconfiado, que no duda en saltarse la ley. Philip Marlowe, de Raymond Chandler. Sigue el mismo prototipo de investigador privado duro, deprimido y sarcástico, pero es una buena persona que rehúsa de usar la violencia y es ingenioso e inteligente, como demuestran su afición a la poesía y al ajedrez. A pesar de sufrir una crisis en los 60, la novela negra ganó cada vez más reconocimiento y fama, como demuestran su paso a la pequeña pantalla y el boom de la novela policíaca nórdica. Además, fue derivando en una serie de variantes entre las que destaca una que mezcla características de las dos escuelas ya mencionadas, dando lugar a investigadores deductivos pero entrenados para usar armas. Por ello son normalmente policías, cuando antes solían ser detectives privados, y sus capacidades suelen ser menos espectaculares y más mundanas. Además, gracias a los avances científicos, análisis de ADN, triangulación de dispositivos electrónicos, las tramas son más complicadas y los criminales tienen que ser más meticulosos. Es mucho más difícil para el lector desentrañar el caso porque no se le dan inmediatamente todas las pistas. Aparte de hacer una profunda crítica social, con el desarrollo de la psicología en el siglo XX, estas novelas establecen con ella relaciones de muchas maneras. Por ejemplo, exploran la parte psicológica del asesinato, como las razones del culpable para matar o cómo afecta el suceso a los conocidos de la víctima. Incluso a veces se pone en el punto de vista del asesino. También se crean muchos criminales psicópatas o sociópatas, personas sin el clásico móvil para el crimen y a las que les gusta infligir daño. Suelen ser asesinos en serie trastornados y con pasados traumáticos. Entre los investigadores famosos tenemos a Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán. Es detective privado pese a la tendencia a que estos sean sustituidos por policías. Es un hombre amante de la cocina, culto, viajero y cínico, exmilitante del Partido Comunista durante la dictadura franquista pero desencantado ideológicamente. El comisario Salvo Montalbano, de Andrea Camilleri. Su apellido es un homenaje a Vázquez Montalbán, al que tanto el escritor como su personaje admiran y suelen leer. Es un hombre aficionado a la gastronomía siciliana que resuelve los casos de modo poco ortodoxo, incluso saltándose la ley. El inspector Leo Caldas, de Domingo Villar. Es casi una recuperación del investigador de la novela negra americana clásica. Es un inspector vigués melancólico y depresivo, solitario y con escasas habilidades sociales. Se involucra demasiado en su trabajo, de modo que casi no tiene vida personal. Tiene un gusto desmedido por el tabaco, el vino y la comida gallega. Se siente muy vacío, está casi en medio de una crisis existencial. Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, la pareja de guardias civiles de Lorenzo Silva. Él es un hombre ensimismado y escéptico que suele aplicar sus conocimientos de psicología a sus casos. Destacan su sinceridad y su afición al jazz y a pintar soldaditos de plomo. Su subordinada es una chica seca y tímida aficionada a la astronomía. Como conclusión, me gustaría invitar a la reflexión con un fragmento del artículo de Iván Alonso Ruiz, Evolución de la novela negra, del detective duro al monstruo educado,
publicado en 2015 en el número 81 de Alcántara, revista del Seminario de Estudios Cacereños. Tanto un tipo de detective como otro atraen por un rasgo único que lo caracteriza. En un magnífico artículo, Fernando Sabater expone que no entiende por qué ha de ser acatado como más verosímil el baqueteado detective de agencia, envuelto en su vieja gabardina, agobiado por la sociedad corrompida pero conservando aún cierto fondo de nobleza y una enternecedora afición al bourbon, que el sofisticado sabueso clásico, con batín y cachimba de espuma de mar, que entorna los ojos mientras murmura entre dientes curioso, realmente curioso. No se trata de decir quién es mejor o más realista, ya que todo se reduce a la verosimilitud. Una vez que aceptamos que ese detective podría existir, entra en juego el subjetivismo del lector, ya que en muchos casos se decantará por un tipo de narración en función de quién la protagonice, ya que se siente más identificado con un tipo de detective.